Saludos, muy buenas noches, señoras, señores. Bienvenidos a este que es el último programa de la temporada de nuestro Al Día en Economía. Ya saben que durante toda la temporada hemos estado hablando de la economía, pero de bolsillo, podríamos decir, de forma muy coloquial, de forma muy sencilla, amena, o al menos así lo hemos intentado con nuestro economista de guardia cada martes aquí en nuestra tele, que es Joaquín Mastache. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Muy bien. Joaquín, que además viene de esos cursos de la Granda, que es precisamente donde está la actualidad económica, Sin informativa en estos días. Sobre todo laboral. Se está tratando unos temas muy importantes, mucha profundidad, todo lo relacionado con el tema de las pensiones, precisamente, que de alguna manera tiene corren un peligro en caso de que no se ordenen ciertas situaciones. Bueno, este es el último programa, decíamos, de la temporada, antes de marchar de vacaciones, así que nos va a servir un poco también de resumen, de recordatorio de lo que venimos contando, diciendo a lo largo del último año aquí en este programa. Así que hablaremos pues de temas tan importantes como es esa reforma de las administraciones públicas, probablemente la asignatura pendiente que ahora mismo tiene el Gobierno, y aquí lo hemos dicho en más de una ocasión. Hablaremos de esos datos del paro, de la EPA que conocíamos hace unos días, que ayer la ministra de Economía nos aseguraba que demuestran que vamos por el buen camino y que estamos dejando atrás lo más grave de la crisis económica. No todo el mundo está así de convencido, pero en fin. Bueno, tú pudiste escuchar a la propia ministra de Economía, Joaquín, porque estabas allí. Sin duda alguna, e incluso compartimos alguna locución entre los allí presentes, y lo que yo observo es un cierto grado de autocomplacencia. Bueno, los políticos siempre que de alguna manera tienen que vender entusiasmo, tienen que vender ilusión, tienen que vender de alguna manera que todo esto va mejorando. Y es cierto que en vez de ir mejorando va empeorando menos, porque al igual que existe, como todos conocemos, un paro estructural conocido en 8 o 10 puntos en el caso de España, también existe un empleo estructural. Es decir, es muy difícil que baje el empleo de los 16 millones entre 3 millones de autónomos, 3 millones de empleados públicos y 10 millones y medio aproximadamente de empleados de empresas privadas. Por lo tanto, bajar de ahí también es muy difícil. Por lo tanto, es lógico que la caída cada vez sea más sostenida y que incluso llegue un momento en que se empiece a crear empleo, aunque sea estacional y aunque sea empleo a tiempo parcial o aquel empleo que se precise, porque lo que no vamos es a crear un empleo que no se precise, porque eso sería desastroso. Lo que tenemos es crear empleo que genere riqueza y que atienda a unas necesidades y a unas exigencias del mercado. Bueno, es un poco, como decíamos antes, el resumen de la temporada, así que, Joaquín, eso de que España está saliendo de la crisis, ¿es verdad, para empezar? Bueno, más que salir de la crisis, no, yo creo que está descendiendo la crisis. Estamos de alguna manera llegando a un punto en el que cada vez estaremos menos mal. Pero, ojo, yo de lo que estoy totalmente convencido es que mientras no acometamos una serie de reformas, como son las reformas estructurales de la administración pública, no vamos a salir de la crisis. Pero no solamente vamos a salir de la crisis por una razón interna, sino que los mercados, sino que el resto de los países no va a creer, no va a confiar en nosotros, no va a bajar la prima de riesgo, que ya ha bajado a la mitad. No olvidemos que bajar de 600 hace un año, cuando nos a íbamos 300, de vacaciones, estábamos en 600, ahora estamos en 300, pero estar en 300 es estar 3 veces más arriba todavía que Alemania. Por lo tanto, si antes estábamos lejísimos, ahora seguimos estando lejos. Es decir, nuestras empresas, las que están compitiendo con las empresas extranjeras, están pagando unos costes financieros 3 veces más altos que los alemanes, y así todo están compitiendo. Hoy precisamente hemos leído que ayer cerró FCIC un contrato fantástico para hacer unas líneas de metro en Asia. Por lo tanto, eso es buenísimo. Nuestras grandes empresas están compitiendo y eso va a salpicar en positivo a las empresas auxiliares que trabajan para estas grandes empresas de ingeniería. Por lo tanto, hay cosas que sí están mejorando, pero tenemos que acometer la gran reforma. No podemos sostener un coste de 3 millones de nómina, una nómina de 3 millones de empleados públicos que tienen que financiarlo ellos mismos, con sus impuestos evidentemente, 3 millones de trabajadores autónomos y 10 millones y medio de empleados de empresas privadas. O incrementamos a 15 millones los empleos privados
en los próximos 5 años o esto es absolutamente insostenible. Además, en los próximos 5 años tendremos que ir amortizando puestos de empleados públicos, aquellos que se vayan jubilando, aquellos que de alguna manera vayan saliendo del sistema porque les interese más la empresa privada cuando esto empieza a mejorar y, por supuesto, racionalizar los costes entre las diferentes autonomías. No, lo que dijimos siempre, ¿qué sentido tiene que un maestro de escuela gane 600 euros más en Navarra que en Asturias? ¿Qué sentido tiene que un policía nacional gane un 40% menos que un erchauncha o que un mozo de escuadra? Estos disparates tenemos que corregirlos. ¿Qué sentido tiene que un policía local de un ayuntamiento pequeñito de 2.000 habitantes, no olvidemos que en España tenemos un problema gravísimo, estén ganando también un 30% más que un guardia civil? Todo esto tenemos que corregirlo y corregirlo a la baja. Si se ha ganado competitividad, si muchas empresas españolas están triunfando en el extranjero y están exportando muchos productos, es precisamente porque quienes únicamente se han ajustado han sido las empresas privadas y las pequeñas empresas. Por lo tanto, tenía que haberse hecho ya en la reforma fiscal laboral de hace año y medio, tenía que haberse ya resuelto este problema que parece que de una manera muy tímida el gobierno empieza a hacerlo, como el viernes con la aprobación del nuevo enfoque que se quiere dar a los ayuntamientos. Pero claro, no olvidemos que hay 5.000, casi 5.000 ayuntamientos que tienen menos de 250 ciudadanos. Pero bueno, ¿qué disparate es este? ¿Cómo vamos a crear toda una infraestructura administrativa para una población de 250 habitantes? No tiene sentido. De la reforma laboral hablaba precisamente la ministra en los cursos de la Granda. ¿A su juicio, Joaquín, ha sido la correcta? Bueno, la reforma laboral ha sido insuficiente. O sea, que lo que ha hecho tenía que hacerlo, pero tenía que haber hecho más. Es decir, la reforma laboral, ¿qué es lo que nos resolvió? Pues resolvió que las empresas pudiesen ajustar sus plantillas con respecto a la demanda existente. Si baja la demanda, una empresa no puede mantener el mismo nivel de ocupación para atender una demanda que es la mitad, porque entonces entrarán todas en pérdidas y correrán peligro de riesgo todos aquellos trabajadores que sí realmente se necesitan. Por lo tanto, ha servido para ajustar plantillas, ha servido para que algunas empresas se hayan puesto en funcionamiento, porque las exigencias laborales en caso de despido o en caso de ajuste de plantillas, si la demanda falla, puedan resolverse con menos coste para la empresa. Por lo tanto, claro que ha servido, pero tenía que haber ido 2 o 3 pasos más allá. Y en esa reforma laboral tendrían que haber metido la reforma laboral de todos los empleados públicos. ¿O es que los empleados públicos no se considera una masa laboral? Pues evidentemente para ellos no, porque lo han dejado aparte. O sea, no han metido en la reforma del empleo público en la misma reforma laboral. Por lo tanto, ahí están demostrando que son otro tipo de empleados. Bueno, estamos haciendo repaso de lo que ha sido la temporada de este programa, Al Día en Economía, porque es el último, como decíamos antes, de las vacaciones. Volveremos ya en la próxima temporada. Entre quienes participaban en los cursos de la Granda, el alma mater de los mismos es Juan Velarde, Premio Príncipe de Asturias, como sabemos, economista, Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales. Le preguntan a Juan Velarde en esos cursos de la Granda ayer si se puede pensar en bajar impuestos para estimular el consumo y aliviar a las clases medias. Y él decía, de ninguna manera, debemos seguir con un presupuesto muy equilibrado. Pero eso, no sé si estás de acuerdo, porque no es lo que hay muchas veces, bueno, ¿no? Lo que hizo don Juan Velarde hay que interpretarlo en clave económica más que en clave de titular periodística. Él estaría, como todos, deseoso de que bajasen los impuestos. Lo que ocurre que para poder bajar los impuestos tenemos que de alguna manera y de una manera muy decidida estar dispuestos a bajar el gasto público. Pero aunque bajemos al gasto público, una parte de ese ahorro tendríamos que dedicarlo al pago de deuda. Por lo tanto, todo el dinero que ingresásemos sería necesario. ¿En qué discrepo y le pido disculpas por ello al profesor Velarde con él? Bueno, discrepo en que lo que tenemos es que de alguna manera incorporar nuevas personas, y este es el discurso fácil, al proceso productivo para que contribuyan con impuestos. Es decir, lo que tenemos es que buscar trabajo, lo que tenemos que es generar pedidos para que incorporemos 1 millón de personas
a trabajar antes que después, que serán nuevos contribuyentes, porque no solamente contribuirán por la vía del impuesto indirecto, porque podrán consumir lo que hoy no pueden consumir, sino que además tributarán por el IRPF por la nueva aportación de nuevos trabajadores. Pero lo que tenemos es que, de alguna manera, intentar equilibrar el presupuesto, pero no solamente manteniendo los impuestos, sino bajando el gasto público, y parte de ese gasto público llevarlo, una parte a bajar impuestos y otra parte a bajar deuda. Pero lo que tenemos es que incorporar, no podemos continuar con un 26% de paro, porque esto es un auténtico desastre. No podemos tener más de 1.300.000 familias sin ningún tipo de ingreso. Eso es algo increíble que puede generar en problemas no deseables, pero que están ahí. ¿Se han hecho las reformas necesarias? Todos los viernes asistíamos en los consejos de ministros a reformas económicas. ¿Han sido las necesarias, al ritmo además adecuado, Joaquín? Todas las que se han hecho eran necesarias, pero se han hecho en un perfil muy bajo. Y siento disentir y siento decirlo, y me gustaría poder decir lo contrario. Vuelvo a insistir, y parece que tengo una fijación con la reforma del sector público, pero es que yo creo que lo tenemos todos, porque todos sabemos lo que está ocurriendo ahí. Lo que pasa que es un producto que no se quiere tocar, es una situación... Bueno, precisamente hoy mismo se están reuniendo en el Palacio de la Moncloa el señor presidente, la señora ministra de Sanidad, con los médicos y con los sanitarios, para garantizarles que no les van a retocar el sueldo. Yo no puedo entender este tipo de reuniones. O sea, ¿cómo puede reafirmarse que no se les puede tocar el sueldo mientras siga habiendo una sangría de la cantidad de millones de personas que no tienen ya? No es que no tengan ese sueldo y que no se lo retoquen, es que no tienen ninguno. O vamos a auténticas medidas revolucionarias en el momento actual, como por ejemplo está proponiendo su santidad en la propia Iglesia. Hay que hacer una auténtica revolución, y no se está haciendo. Estamos yendo en un perfil muy bajo, con mucho miedo, como si estuviésemos sobre un lecho de minas que nos fuese a reventar y nos fuesen a echar inmediatamente del gobierno. Yo creo que lo que nos va a echar del gobierno es no acometer ciertas reformas, que es imprescindible acometerlas, y no asegurar a los que ya tienen algo que todo va a seguir igual, y despreocuparse de los que realmente no tienen nada. Bueno, vamos a ir conociendo unas pequeñas pinceladas de un documental que hizo una televisión portuguesa sobre la situación de los políticos en Suecia. Van a ver ustedes que probablemente en algunas cosas, no en todas, es verdad que algunas pueden ser exageradas, pero algunas cosas nos dan muchísima envidia. Les digo esto porque precisamente este martes se reúnen en la Junta para dos cosas que, si uno lo escucha, dice, pero hasta ahora no era así. Una, que declaren los parlamentarios de la Junta, los diputados regionales, que declaren, o que tributen, mejor dicho, todos los ingresos que perciben, es decir, que hasta ahora no era así, a partir de ahora pretenden que sí lo sea, y que además cobren por los kilómetros que realmente han hecho, porque hasta ahora tampoco era así, cobraban por kilómetros que jamás habían realizado. Es más, cobraban durante todo el año, en meses como en agosto, aunque ni siquiera fueran a trabajar, y cobraban a pesar de ello esos kilómetros realizados, cosa que no habían hecho. En fin, es que cuando uno escucha esto... es desesperante, es un auténtico disparate. O sea, no tiene ningún sentido que los políticos lo primero que hagan es, bueno, vamos a declarar aquello que no declarábamos, pero para ello vamos a subir la base imponible para poder enjugar el coste fiscal que vamos a tener. Bueno, esto es algo tremendo. O sea, que haya unas personas que legislen de esta manera en su favor, esto es nepotismo, no tiene otro nombre. No tiene otro nombre. Entonces, por lo tanto, señores políticos, o sea, basta ya. Lo que tenían es que ver este documental que hemos tenido la suerte de visualizar antes de verlo, porque realmente demuestra lo que son unos políticos y lo que son otros políticos. Bueno, pues precisamente vamos a ir viendo apenas 3 pinceladas, como decíamos, de ese documental. La primera de ellas, así viven los políticos suecos. Comparen ustedes. A Suécia ainda é uma monarquia, mas o rei já perdeu todos os poderes. Quem decide os rumos do país é a classe política, que não tem direito a luxo nem privilégios. Deputado federal na Suécia vive em apartamentos funcionais como este, de 40 metros quadrados. Um único cômodo serve de sala e quarto de dormir.
É espaço suficiente para os parlamentares viverem na capital durante a semana, diz a chefe do setor. Nenhum apartamento funcional tem máquina de lavar roupa. A lavanderia é comunitária e os deputados precisam marcar hora na agenda para lavar a roupa suja. Alguns deputados têm ainda menos espaço, 18 metros quadrados. Aqui, até a cozinha é comunitária. Não há empregados e as regras são rígidas. Deixe tudo limpo. Até a década de 90, apartamentos funcionais nem existiam aqui na Suécia. Os parlamentares dormiam em sofás-cama no próprio gabinete, aqui no parlamento. Bueno, aquí se demuestra evidentemente que los suecos son unas personas austeras que de alguna manera están conviviendo y viviendo como deben de hacerlo, no a costa del ciudadano de una manera exagerada. O sea, tiene un apartamento de 40 metros cuadrados para pasarse unos días en Estocolmo. ¿Para qué quieren más? Luego se vuelven a sus casas y ahí tendrán más comodidades. Pero es que van a trabajar, no van a disfrutar de unas vacaciones pagadas. Por lo tanto, como incluso en otros los DVDs se decía que tenían, antes de tener estos apartamentos, tenían un pequeño sillón, un pequeño sofá-cama donde descansaban en su propio despacho de unos 18 o 20 metros cuadrados. Por lo tanto, cuando uno ve estas cosas y sin embargo lee lo contrario en lo que pasa, por ejemplo, en el caso de Asturias, y no olvidemos que Asturias, precisamente, tenemos uno de los políticos menos, o sea, peor pagados de España. O sea, que si vamos a otras comunidades, como puede ser Cataluña o como puede ser Vascongadas, pues nos podemos morir de risa no de llanto, porque es horroroso lo que están cobrando en algunos sitios con respecto a lo que se cobra, por ejemplo, en Asturias. O sea, que aquí están haciéndolo mal, pero imaginémonos cómo lo están haciendo en otros lados. Aquí tampoco quieren bajar a 35 parlamentarios, quieren seguir teniendo 45. ¿Por qué? Porque eso representará que tendrán más asesores, tendrán más amigos a los que podrán de alguna manera corresponder con una buena soldada, de ayudantes. Esto es lo que hay que corregir. Y mientras no corrijamos todo esto, además de otras cosas dentro de la función pública de toda la vida, en el funcionariado, en los interinos y también en los contratados, no saldremos de la crisis, porque esto es un problema mucho más profundo, esto es un problema más que económico, es un problema ya de conducta. Es un problema que tenemos, nos hemos creído que éramos supermillonarios, que podíamos atender una nómina de personas, aunque no fuesen a hacer nada, pero de alguna manera les favorecíamos por su trabajo dentro del partido, y esto no puede continuar así. Bueno, son, como acabamos de ver, apartamentos de 40 metros cuadrados con muebles de Ikea, porque son muebles de Ikea, vamos, tiene toda la pinta. En Suecia seguro que lógicamente, meter otro tipo de mueble. De un único cuarto con lavanderías comunitarias, tienen que llevar allí toda su ropa. Claro. Es curioso. Eso es un ejemplo que tenemos que seguir. Bueno. No como otros parlamentarios que creo que están en el Palace a cargo del... Hay un político de Convergencia y Unión cuya residencia está fijada, no sé si es en el Ritz o en el Palace, o uno de los hoteles más caros de España y de Madrid, ¿no? O sea que, bueno, vamos a ver otra de las cuestiones que nos plantea este documental de una televisión portuguesa, de cómo viven, y sigan ustedes comparando cómo viven los políticos suecos. O gabinete do deputado tem 18 metros quadrados. Nenhum parlamentar tem secretária nem assessor particular. E nenhum deputado tem direito a carro com motorista. Sou eu que pago os políticos, diz este sueco. Não vejo razão nenhuma para o dinheiro do contribuinte ser usado para dar a eles uma... Bueno, yo creo que lo que podríamos hacer era colgar estos DVDs en la red o mandárselos a los correos personales de nuestros políticos españoles para ver si se dan cuenta de que tienen que cambiar el chip, de que tienen que ir en otra onda y de que de alguna manera tienen que darse cuenta que tienen que vivir con más austeridad. Sin duda alguna. La frase es magistral de este señor de extensos bigotes, ¿no? Dice, si yo soy quien pago los impuestos, no veo ninguna razón para que el dinero del contribuyente se use para darles una vida de lujo, dice este señor. Evidentemente. Y nos lo dice, tiene tanto sentido común y tanta lógica eso que dice, ¿no? Absolutamente lógico. Bueno, vamos a ver un último corte en el que nos cuentan, bueno, cómo viven los políticos, los diputados federales que deben ser, pues nos imaginamos algo parecido a lo que son diputados regionales de cualquiera de las autonomías de España. Eso en cuanto a los diputados regionales, pero ¿y el primer ministro? El primer ministro sueco, ¿cómo vive? Escuchen ustedes la política que se lleva a cabo en ese país. A
residência oficial do primeiro-ministro tem 300 metros quadrados, mas não há empregados para cuidar das tarefas domésticas. O porta-voz do governo diz que o primeiro-ministro passa suas próprias camisas e lava a roupa. O comentarista político da TV sueca revela a tarefa preferida do primeiro-ministro: arrumar a casa. Bueno, pues evidentemente pues estamos viendo lo mismo, más de lo mismo. Si desde la cúspide se funciona así, ¿cómo va a funcionar la base? Pues el día que de alguna manera nuestro presidente del gobierno, sea quien sea, continúe viviendo en su casa y de alguna manera tenga cubiertas sus necesidades como las tenía cubiertas anteriormente con sus servicios, si es que lo paga él, o con la asistencia de quien proceda, pues entonces la base funcionaría así. Pero claro, si aquí funcionamos como hemos funcionado desde hace 35 años, que hemos creado aquí se ha creado un gran invento, que es dos clases de ciudadanos en el país. Y esto es durísimo lo que voy a decir, yo lo sé, lo reconozco, pero es que es así. O sea, aquí hay dos clases de ciudadanos, los que viven del presupuesto y los que no. Entonces hay una serie de ciudadanos que viven del presupuesto de la cúspide hacia abajo muy bien, que tenemos que contribuir entre todos, incluidos ellos, faltaría más, y esto no puede continuar así. O sea, no podemos tener 3 millones de personas viviendo del presupuesto, manteniéndolas, pues otros 10 millones y medio de trabajadores por cuenta ajena, que son los auténticos paganos de la crisis y los auténticos que están sufriendo esto, junto con 3 millones de autónomos que están pasándolo también con unas enormes dificultades. No puede continuar esto así. Hombre, igual es exagerado lo de que el propio primer ministro sueco planche sus camisas y lave su ropa, igual es un poco exagerado, ¿no? No lo sé, yo no conozco la idiosincrasia sueca, pero si de alguna manera lo dicen es que será verdad, sí. ¿Por qué van a mentir? O sea, no tiene ningún sentido que mienta. Pero bueno, estos suecos son raros, son nórdicos, tienen una forma de pensar, una mentalidad un poco rara, ¿no? Bueno, son suecos y de alguna manera, evidentemente, la zona de arriba, los escandinavos, tienen una forma de entender la vida diferente a la nuestra, pero bueno, que en este caso concreto me parece fantástica. Hasta ellos mismos se montan sus muebles, ¿qué puedes esperar? Sin duda alguna. Bueno, hemos hablado antes de impuestos. Durante la temporada, en varias ocasiones hemos hablado de este asunto y de si el sistema fiscal español en estos momentos es justo o es esa otra de las reformas necesarias. Es una reforma que es imprescindible, precisamente se está trabajando en ella, pero yo vuelvo a insistir en lo mismo. El miedo que tengo por cómo se están conduciendo ciertas reformas es que van a ser muy pobres en cuanto a esa revolución necesaria que precisa toda la sociedad española en cuanto a su forma de entenderse y de gobernarse. Es decir, no podemos seguir teniendo una reforma fiscal como la que tenemos. No podemos seguir teniendo unos impuestos indirectos tan altos, digan lo que digan algunos, que estamos viendo que la gran mayoría de la ciudadanía no tiene capacidad de ahorro y está contribuyendo pues hasta el mes de mayo con su trabajo para de alguna manera financiar esta máquina, este mastodonte, este trasto viejo que es el Estado, que estamos viendo que no es eficiente. No es ni eficiente ni eficaz, porque si fuese eficaz, aunque fuese a un coste elevadísimo, con lo que yo por supuesto no estaría de acuerdo, podía entenderlo, pero es que no es ni eficiente ni eficaz. Por lo tanto, lo que sí tenemos es que hacer una reforma fiscal que esté en función de cómo queremos que sea nuestro nuevo modelo de Estado. Porque si vamos a hacer una reforma fiscal para seguir financiando un modelo de Estado como el que tenemos, nos estamos equivocando. Yo recuerdo que don Manuel Agares, precisamente, que es el que va a dirigir el equipo de la reforma fiscal, tuvo la amabilidad... Es la reforma Lagares. Sí, ya hizo una en la época de Aznar, se le pide ahora que haga una serie de propuestas, pues vamos a mandarles algunas propuestas y yo la primera pregunta que le he hecho es si esta reforma fiscal va a ser al servicio de un modelo de Estado como el que tenemos o va de alguna manera a propiciar por la propia reforma fiscal un modelo de Estado diferente. Si es continuar con este modelo de Estado, nos estamos equivocando. No olvidemos una cosa, que cuando se hace el Estado de las Autonomías y se desarrolla, precisamente en el título constitutivo se dice algo así como que es para resolver las diferencias que existen entre las diferentes autonomías. Bueno, pues resulta que 35 años después, la distancia que existe entre la autonomía que mejor está, que es la vasca, con respecto a la que peor está, que es precisamente la extremeña, pues la diferencia se ha multiplicado por 2.
Por tanto, no hemos corregido esas diferencias que era el invento precisamente de estas autonomías. Y luego tenemos, el caso de Cataluña, que hay que tener bemoles, como el periodista que ayer sacó en una viñeta donde ponía la marca España con el toro y unas vías que se entrecruzaban y que había un accidente ferroviario. Bueno, es que eso es ya increíble. Decía, esto es España. O sea, que vengan estos señores, que son los que más se están llevando de la parte, precisamente, a intentar desacreditarnos y ponernos en el resto del mundo en una situación penosa, a mí me parece algo increíble. Pues no pasa nada, no sucede nada. O sea, estos señores dicen esto y no pasa nada. Imagínense si nosotros, cuando se cayó, cuando hubo el accidente ferroviario que mataron a no sé cuántos jóvenes que venían de fiesta, pues hubiésemos hecho algo parecido. Bueno, pues entonces seríamos, anatemizados, seríamos de alguna manera excomulgados y seríamos de alguna manera expulsados del país, porque seríamos unas personas impresentables. Pues esto es lo que tenemos y esto es lo que tenemos que corregir. Decía Joaquín que hasta mayo tenemos que trabajar para pagar impuestos, o sea, de nuestro sueldo de cada año, y algunos hasta junio, el quinto mes. Y algunos hasta junio. Pero lo que es tremendamente lamentable es que somos el país que tenemos uno de los impuestos más altos de Europa, impuestos totales, porque aquí no solamente tenemos que hablar del IRPF, tenemos que hablar de los impuestos indirectos, que ahí no se escapa nadie cuando consume, tenemos que hablar de los impuestos municipales, de los impuestos autonómicos. O sea, no es posible. Además, lo que más me preocupa es que hemos llegado a un punto, yo ayer estaba hablando con una persona precisamente que es uno de los asesores de los sabios no voy a dar su nombre, no por nada, sino porque no tiene, hemos hablado prácticamente off the record, que están aconsejando al señor presidente de Asturias, y él dice, bueno, pero si es que si esas desviaciones que son así las pagan las autonomías, que las paguen. No, es que nosotros, como Estado, no podemos permitir que, aunque sea con su dinero, lo malgasten. Porque entonces, ¿dónde está la tutela efectiva del Estado? O sea, el Estado no puede permitir esto. Es decir, no podemos permitir que unas autonomías paguen mucho más a sus médicos, que unas autonomías paguen mucho más a sus fuerzas de seguridad, que unas autonomías se financien precisamente en bajadas, porque parte del dinero que están utilizando no es de ellos, es nuestro también, es del gobierno central. Porque no olvidemos que las ventas, las riquezas de esas autonomías la están consiguiendo sacando productos al resto de las autonomías españolas. Luego, no vale con que lo paguen ellos. O sea, yo no estoy de acuerdo con que haya consumidores de primera, de segunda y de tercera. No, como Madrid es más rico que, por ejemplo, Extremadura, pues entonces se puede permitir el lujo de pagar más cosas que Extremadura. No. Lo que debemos es ir a un criterio de solidaridad, porque si no, entonces entramos en lo que ellos quieren que entremos, en que haya ricos, que haya pobres y que haya pobrísimos. Bueno, vamos a ver una broma que hizo una televisión francesa sobre este asunto. Ya saben que a lo largo de la temporada siempre lo hemos pretendido así, ponerle un poquito de humor a esto de la economía. Es una broma que ha hecho una televisión francesa y que demuestra cómo desde que nos levantamos, y aunque no sea textualmente como van a ver ustedes en el vídeo, hasta que nos acostamos estamos pagando impuestos. Desde el primer acto que realizamos cada mañana, que pueda ser ducharnos o parar el despertador, incluso antes que eso, o encender la luz, pues ya ahí estamos pagando impuestos. Y hasta que nos acostamos, hasta que nos vamos a la cama, seguimos pagando impuestos. Y esto a veces, y ahí van a ver ustedes el final divertido de este vídeo, y esto a veces provoca pues algunos malos entendidos. Puede ser mucho. Oh.
Chaque jour, l'État gaspille un peu plus de notre argent. C'est pourquoi il doit sans cesse inventer de nouvelles taxes. Mobilisons-nous. Bueno, pues aquí estamos viendo lo que está ocurriendo en todos los países del mundo. O sea, aquí hemos depositado nuestra confianza y hemos dado, por decirlo de alguna manera, hemos delegado que los políticos nos resuelvan nuestros problemas, pero el gran problema es que ¿a qué coste? ¿A qué coste? Entonces este es un problema de eficiencia, es un problema de coste disparatado, es un problema de que estamos manteniendo pues una serie de gastos que son absolutamente improductivos, que de alguna manera teníamos que disminuirlos al mínimo para poder bajar la factura fiscal, que es lo único que permitiría, teniendo dinero en el bolsillo a las personas, precisamente poder generar empleo, al elevar el consumo interno. Porque mientras no entremos en un incremento del consumo interno a través de la nueva creación de puestos de trabajo, no vamos a salir realmente de la crisis. Y para eso tenemos que liberar recursos en esa gran caja de todos, que son los impuestos, que lo estamos gastando mal. Y que pagamos, como hemos visto, desde el principio hasta el final del día. Joaquín, previsiones para septiembre, ahora que nos despedimos. ¿Va a mejorar la economía o no? Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es que está desempeorando. Es decir, el enfermo estaba en la UBI, el enfermo parece que pasó a planta y parece que la terapia que se le aplicó puede ser buena, pero yo creo que no es suficiente y no quiero ser agorero, esperemos que no volvamos a tener que bajar a la UBI, pero vamos a estar mucho tiempo en planta. Esto es decir, cuando de alguna manera superamos una recesión, el problema es cuánto tiempo vamos a arrastrarnos por el suelo para que empecemos a subir. Que toquemos fondo, probablemente estemos tocando fondo, pero el problema no es que toquemos fondo, es que ¿cuándo vamos a salir a la superficie? ¿Cuánto tiempo vamos a estar en el fondo? Pues eso, el tiempo será directamente proporcional a la valentía con que se adopten ciertas reformas necesarias, como es la reforma fiscal al servicio de un nuevo modelo económico, no del mismo que tenemos ahora, y que se entre en una reforma precisamente del gasto público profunda, seria y dolorosa a corto plazo, pero que es la única que nos va a permitir realmente salir de esta situación. Bueno, pues precisamente quiero aprovechar este final del programa para recordarles a ustedes que aunque no estaremos aquí en el mes de agosto, sí pueden seguir ustedes dirigiendo sus consultas, preguntas, en fin, que el verano da para mucho, para divertirse, para ir a la playa, para leer y hasta para pensar, ¿por qué no? Y para escribir correos o emails que pueden ustedes enviar a esa dirección que ahora mismo están viendo en sus pantallas. Ahí es donde esperamos sus preguntas, sus ideas, sus sugerencias y se las plantearemos ya a Joaquín Mastache el próximo mes de septiembre, cuando vuelva este programa de Al Día en Economía. Ha sido un placer estar esta temporada contigo, Joaquín. Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias a todos. Volveremos con nuestros espectadores el próximo mes de septiembre. Seguro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, señoras y señores, igualmente, muchas gracias por estar con nosotros en esta temporada. Para después de las vacaciones estamos de nuevo con ustedes, con novedades, por supuesto, que habrá que incorporar a este programa y sobre todo con su participación, sus ideas y sus opiniones, que es al fin y al cabo lo que conforma este Al Día en Economía. Gracias, hasta dentro de un mes.